para empezar, ¿de qué manera te enteras de la noticia de los atentados? Mira, estamos en el estudio aquí, en el 11M. Yo empezaba a las 6 de la mañana el informativo y duraba hasta las 9, 9 y media el informativo. Y entonces, como eran ciclos y bucles de información, cuando se va a acabar un bucle durante los deportes, yo me levanto, salgo fuera y reviso un poco la escaleta para ver si hacía algún cambio, para ver qué es lo que estaba pasando. Y justamente coincidió con el tiempo de deportes que yo salí, concretamente estaba viendo un vídeo de un caza furtiva de una especie de lobo. Y en ese momento me acuerdo perfectamente que la productora que estaba detrás dijo: hoy acaban de llamar que ha habido una explosión en Atocha. No sabemos si es un atentado o no. Y ese fue el primer aviso. Claro, eso también nos interesa mucho saber qué es lo que... Porque estamos, entre comillas, acostumbrados a atentados de ETA y más o menos estábamos familiarizados, pero yo creo que cada uno pensamos que esto iba a tener una magnitud diferente. O sea, muchos pensaron que era ETA y más adelante ya nos fuimos dando cuenta de que esto no era así. Bueno, en ese momento no. Primero, en ese momento la primera impresión es saber si es un atentado. Eso es lo primero. O ha sido un accidente u otra cosa. Eso es lo primero. Cuando ya nos sentamos y vemos que sí que es una explosión, que hay muertos, que parece que es una bomba o varias bombas, evidentemente no piensa nadie en otra cosa que no sea ETA, pero esto ya sabes que fue una cosa que ocurrió durante varias horas ese día. Luego ya dónde está la frontera a partir de la cual se empezó a pensar que era o no era ETA, eso todavía se pueden escribir libros. Pero desde luego por la mañana, y a esa hora de la mañana, nadie pensó que no fuera ETA, absolutamente nadie. Mira, a las 10 de la mañana estaba el programa de tertulia política de La Respuesta, que venía Pedro Piquera, se sentó, se incorporó conmigo, estuvimos los dos llevando la información del atentado a partir de las 9, 9 y media, y vino el invitado de ese día del programa, que era Jesús Caldera, socialista. Bueno, no había ninguna duda, es que nadie se le pasaba por la cabeza. Ya a mediodía en la redacción alguien empezó a comentar: oye, si no fuera ETA, pero esto ya fue a primera hora de la tarde, pero como una mera especulación. Pero a esa hora no se nos pasaba por la cabeza, y de hecho empezamos a sacar gráficos con los atentados más mortales de ETA, etc. Pero esto fue un proceso, incluso si quieres, posterior. En esos momentos de los que te estoy hablando, el drama no era saber si era ETA, no, era saber qué magnitud tenía ese atentado. Claro. ¿Y hasta qué punto en un día como ese y en una situación tan grave cambian las rutinas periodísticas? A lo mejor todo se empieza a acelerar o sigue Cambia totalmente, no es que desaparece la escaleta, desaparece, salta por los aires también, y no hay ninguna otra noticia que no sea esa. En el problema concreto del 11M, además, una de las cosas que a mí me hizo ver que era tremendamente grave lo que estaba pasando y tremendamente trágico, te hablo de los primeros minutos, te estoy hablando de las 7 menos cuarto a las 7 y cuarto de la mañana. Es la absoluta falta de información que había. Normalmente cuando hay un atentado, normalmente cuando hay incluso un accidente muy importante con muchos muertos, enseguida siempre te responden algún tipo de organismos oficiales. Llamas a Protección Civil, llamas al Ministerio del Interior y alguien te dice algo, te da información más o menos fiable. Aquello en los primeros minutos era el caos absoluto. Nadie decía nada, nadie contaba absolutamente nada. Y de hecho las primeras informaciones que tenemos son en directo, testimonios por teléfono, en directo en el programa, de gente que está desde las ventanas en sus casas y conseguimos localizarles contándonos cómo ven decenas de muertos junto a los andenes del tren. Y además me acuerdo de una señora que dice: estoy viendo, le pregunto, ¿pero cuántos muertos ve usted? ¿Cuántas personas en el suelo tendidas? Dice: decenas, son muchísimas. Y a partir de ahí ya te das cuenta que estamos hablando de muchísimos muertos, esos primeros minutos. Y luego la primera información oficial yo creo que no empieza a llegar hasta el cabo de por lo menos 20, a mí se me hicieron eternos, pero por lo menos media hora sin que supiéramos nada por vías oficiales. Eso es también algo que queríamos ver, y es que el presidente del gobierno llamó personalmente a los medios. ¿De qué manera se os transmite? O sea, ¿con quién habla y de qué manera se os transmite? El presidente del gobierno, que yo sepa, lo que hizo fue mucho después, llamar a los medios y a nivel de jerárquico como superior. Claro, Desde luego a mí no me llamó. Claro. Y eso fue en una fase posterior. Eso ya fue una fase en la que empezó, digamos, una vez que se había producido el atentado, empezó la incertidumbre sobre si había sido ETA o no. Claro. En un contexto en donde ya se sabe que había elecciones en los 2 días. Entonces sé que, ¿verdad? Sabemos todos, el presidente del gobierno llamó a los medios, europeos también, asegurándoles que estaban convencidos en el gobierno que era ETA, pero yo sé lo mismo que tú a través de la prensa, no sé más, porque a mí no me llamó. ¿De qué manera, quién os transmite esa llamada? Esa llamada fue muy posterior, yo te estoy hablando del momento del programa. Esa llamada fue muy posterior y a mí no me la transmite nadie. Yo sí que te puedo contar que cuando estuve aquí por la tarde, por la noche, hablé, no te voy a decir con quién, pero con gente muy importante, que es amiga mía, que está en círculos en entornos muy próximos al gobierno, y con muy conocedor de interior, y me dijo que había muchas posibilidades de que no fuera él, por lo que estaban ya. Y eso ya era en el propio entorno del gobierno, pero eran todo posibilidades, probabilidades, líneas de investigación.
Pero bueno, nadie sabía nada en aquel momento. En relación también con el tema de las rutinas periodísticas, las decisiones, imagino que aquí, pues con cuestiones que hay que tener especial cuidado, se transmitirán a alguien que dará el sí o el no. En ese día cambio esa manera de dar la puerta abierta a hablar de ciertas cosas. Mira, yo soy era el director del programa ese, de Informativo a la Mañana, que como tú comprenderás, a las 10 de la mañana vienen pocos jefes por encima del propio director, y evidentemente yo lo único que hice fue intentar en todo momento averiguar qué es lo que estaba pasando. Pero sí creo que estamos confundiendo un poco las cosas. Yo te estoy hablando de un momento en donde no había ninguna duda de que era ETA, y además es que no se planteaba tampoco. Tú me estás llevando por un tema que está muy comentado, en donde yo ya no estaba en primera línea, porque yo te estoy hablando del momento en el que yo estuve en directo en el plato. Por la tarde yo no estaba en directo, por la tarde yo no llevé ningún programa especial, ni dirigí absolutamente nada, ni al día siguiente tampoco. Lo que hice fue cubrir la manifestación, en donde, por cierto, sí, yo en todo momento dije que no se sabía lo que veía, lo dije en directo. Claro, también pues en relación con ese momento, las fuentes, ¿qué fuentes tomasteis como de referencia más importantes o más en el momento del atentado? Nacionales, internacionales? ¿Pero cuándo? En el momento del atentado. O sea, no había fuentes. Nada. Es que no había fuentes. Es que lo que te contaba es eso, es que no. Las fuentes la primera fuente cuando ocurre algo importante, que es algo violento o trágico, independientemente de que sea un atentado o no, es la policía, la Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y, por supuesto, el Ministerio del Interior. Es que nadie, pero absolutamente, es que no había, en los primeros minutos no había nadie que se pusiera el teléfono. No conseguimos que se pusiera ningún portavoz de ninguna de estas organizaciones en ningún momento, hasta que no pasó por lo menos una hora y pico. Empezó a haber información ya más o menos fiable. ¿Hubo momentos de tensión en la redacción? Muchísimos. Bueno, en ese momento ten en cuenta que además tienes que movilizar a toda la redacción, la que está aquí, que es un equipo evidentemente reducido, y luego la que se está despertando para incorporarse en su horario habitual, que es el llegar aquí a las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, pues que se tuvo que acelerar. Enseguida vino gente, vinieron directores informativos, enseguida logramos enviar a un compañero para allá, que tardó mucho en llegar a Atocha, porque imagínate lo que era llegar a Atocha, pero ya antes de las 9 estaba en Atocha ya dándonos información más o menos fiable, por lo menos lo que veía, ya lo que podía hablar con unos y con otros. ¿La competencia hasta qué punto influye en la hora de tomar decisiones? No estás para ver la competencia. No. De todas formas, yo entiendo que estábamos todos con los mismos problemas. Sí, ¿no? Si acaso lo que suele ocurrir en estos casos es quién puede llegar antes a entrar en directo. No por teléfono solamente, sino también tener ahí una móvil. Y no sé si fuimos los primeros o no, pero siempre que pasa algo de esto, hay un atentado, enseguida te fijas en si las demás televisiones tienen ya instalada ahí el directo. Y muchas veces eso depende de la casualidad, de que esté en una cobertura cercana, de que su oficina esté más cerca o menos. Pero vamos, no pienses en la competencia ni piensas en las audiencias. Pero puedo asegurar que no somos tan canallas. No. No. Como nos has dicho, tuviste la experiencia del estudio y la experiencia de estar codo con codo con la gente en la manifestación. Profesionalmente, ¿cuál ha sido más gratificante? No, gratificante ninguna. Manifestaciones he estado muchas, ahí se respiraba en ese en concreto mucho dolor y también mucha tensión. Ya se veía perfectamente la tensión que había ya también política, no solamente por el atentado, fundamentalmente por el atentado, pero también política. En vísperas de elecciones y saber muy bien qué es lo que estaba pasando. Quizás sea la manifestación una de las más multitudinarias, pero no la más, porque están muchas, la verdad. Pero quizás sí sea la manifestación donde haya percibido mayor tensión. Sí. Y la cobertura gratificante, desde luego que no, pero si me tienes que decir o preguntar en un plato en qué momento te has visto más conmocionado, sin duda es ese día. Hemos leído que has confesado en una entrevista que te costó mucho mantener los sentimientos a raya. ¿De qué manera se consigue? Hubo un momento, pues no sé, fue un ejercicio de responsabilidad. Sí, pero sobre todo porque además no solo porque además me di cuenta que es que lo que yo estaba contando en ese momento se lo estaba contando posiblemente a muchos familiares de las víctimas, o mucha gente que pensaba que sus seres queridos podían estar entre las víctimas. Todos aquellos que ven la tele o que ponen la tele porque saben que ha habido un atentado en un tren de cercanías y que tienen familiares que han cogido tren de cercanías, son miles de espectadores en Madrid que en ese momento estaban angustiados. Entonces te entra un gran sentido de la responsabilidad, es decir, de no decir o hacer nada que no sea más o menos correcto, preciso o verdadero.
¿Tienes alguna espinita clavada de algo que hicieras o no hicieras aquel día? De lo que hiciera yo no hiciera, tampoco me he examinado mucho, yo ni siquiera he vuelto a verla nunca. No, creo que hay momentos en los que muchos, además, la vida, pero esto es uno de ellos, en los que la actualidad sobrepasa con mucho a tu actitud o a tu actuación profesional, donde tu actuación profesional, siendo muy importante en el sentido de no venir de abajo, ¿no? Por lo demás, los pequeños detalles creo que no tienen mucha importancia, ¿no? Ni me preocupa, ni me preocupé por si había estado a la altura, había estado brillante o no brillante, de verdad. El único tema era contar las cosas con cierto orden, con cierta precisión, con cierto rigor y mantener el tipo, y creo que eso lo hice yo, pero creo que lo hicieron todos mis compañeros, y son de esos momentos en los que uno, eso sí, se da cuenta de que es importante esta profesión, el periodismo. ¿Hasta qué punto, como ya no, quizá no tanto como periodista, sino como, hasta qué punto cree que los medios, no solo Antena 3, tuvieron un papel decisivo en la resolución de aquellas elecciones? Hemos pasado las elecciones ahora. En la resolución de las elecciones, los medios. Bueno, vamos a ver, yo creo que hubo claramente una actuación del gobierno en donde uno determinado dijo: si no es ETA, y seguramente creyeran honestamente hasta un momento determinado que era ETA, nos va a perjudicar en las elecciones, y hubo una oposición que dijo justo todo lo contrario, hicieron sus cálculos, sus respectivas hipótesis de lo que podía pasar. Y eso es así. A partir de ahí los medios, creo que unos más que otros, hicieron eco de lo que unos partidos u otros hacían o pensaban. Pero en este caso yo sinceramente creo que los medios de comunicación, unos más próximos a unos y otros más próximos a otros partidos, lo que hicieron fue sencillamente reflejar los cálculos que estaban haciendo sobre la mesa, y con 186 muertos detrás, dos partidos políticos, o alguna gente dentro de los partidos políticos. Sabían los partidos lo que estaban en juego, y había dudas muy razonables de que fuera un grupo terrorista u otro. Yo no te voy a juzgar ahora lo que hizo el gobierno ni lo que hizo la oposición. Sinceramente, si te digo mi opinión personal, no me gustó mucho nada lo que hicieron ni unos ni otros. Ni unos ni otros. No me parece que fuera la mejor actuación, o una de las actuaciones, uno de los días en donde los españoles podamos sentirnos más orgullosos de nuestros políticos, sinceramente. Los periodistas, pues te digo lo mismo que los políticos, pero cada uno vaya con su conciencia. Vale. Volviendo al terreno, ahora sí, periodístico. Muchos recordamos aquella imagen de aquel chico sentado en el suelo con el ojo así hinchado, imágenes de las vías. ¿Qué opinión tienes acerca de cómo se trató en España el 11M en relación a cómo se trató el 11S en Estados Unidos en cuanto a imagen? Mira, este es un debate interesante. Yo no creo que sea ningún periodista que me guste especialmente el morbo, en absoluto. Y además creo que hay que controlar mucho las imágenes que se dan, pero hay acontecimientos que no se pueden ocultar. Incluso pensando en las familiares de las víctimas. Pero no se pueden ocultar. Por ejemplo, esas deflagraciones que salieron un tiempo después de Atocha, se pidió en el segundo aniversario que no se dieran, y no las dimos. Pero yo no estoy a favor de eso. Creo que se tienen que dar. Porque no se ve a ninguna persona en concreto. Claro que duele mucho a las víctimas, de los familiares recordar ese momento, pero entonces no podemos dar la explosión de Hiroshima. No, yo te estoy contando, yo te estoy diciendo. Entonces los familiares de los judíos que murieron en el holocausto nazi no deben aparecer nunca en televisión, en el cine, y mis hijos no tienen que saber lo que pasó. No tienen que conmoverse al ver esas imágenes terribles de un campo de concentración y de esas fosas comunes. Yo creo que las imágenes deben permanecer en la memoria y en la historia, y no se pueden borrar. Algunas de ellas, y eso no es nuevo. Eso es mantener viva la conciencia del horror de lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, para que no se repita, o para intentar evitar que no se repita, o para no olvidarlo, para no hacernos insensibles. Y claro que los familiares de esa gente preferirían no verlo, y seguramente apagan la televisión al verlo. Y claro que no hay que hacer carnaza, ni espectáculo, ni repetir constantemente esas imágenes. Pero borrarlas del archivo colectivo de la memoria de un país, creo que no. Pero ya no tanto el momento de las explosiones, sino más imágenes de víctimas. No creo que hubiera muchas imágenes. Mira, hubo algunas imágenes evidentemente muy duras, donde se ve de lejos los cadáveres, pero si no recuerdo mal son sobre todo fotos que salieron en la portada de los periódicos. Siempre se meten con las televisiones, y te puedo asegurar que hay generalmente... No, pero te digo, por defender mi gremio, sí, que es poco definible en muchas cosas, pero es que muchas veces pensamos siempre en el morbo de la televisión, y hay muchísimas fotos que son portadas en periódico que jamás saldrían, ni han salido, porque el día anterior ya las hemos visto en imagen en un telediario.
salieron, y claro, cuando ves una foto de una mujer muerta con los ojos abiertos en el interior de un vagón, pues sí, yo creo que pudo haber algún más que exceso, escenas que podías haberte ahorrado. Tampoco me parece que fuera una cobertura donde se incidiera mucho en el morbo. Y si me preguntas por el 11S, yo sí que he echado de menos ver a más muertos. Sí, pero tampoco sé si es necesario. Pero quiero decir, vimos imágenes terribles, ¿no? Las imágenes de la gente cayendo por la basura, ¿no? Pero sí me sorprendió que no se hubieran muertos en un atentado que ha sido el mayor atentado de la historia, ¿no? ¿Hasta qué punto aquel día supone un punto de inflexión en tu manera de hacer periodismo? No diría tanto. No, un punto de inflexión en mi manera de hacer periodismo. Una lección que recuerdo especialmente que aprendieras aquel día en cuanto incluso a sobreponerte a los quizás en el terreno profesional la manera de hacer periodismo no. Fue una prueba para poner muy precisamente bajo examen los nervios y el no descomponerte en directo, que es una de esas cosas que uno piensa que no le va a ocurrir nunca, pero que a veces te das cuenta que tienes que hacer un gran esfuerzo por no descomponerte, ¿no? Pero vamos, no, tanto como la manera de hacer periodismo. Pero ya fui ayer a ver el... De alguna forma has formado parte de un hecho histórico como periodista. ¿Qué se siente? Bueno, mira, no lo creo. Yo he formado parte de un hecho histórico en la medida en la que tuve la desgracia de tener que contar a mucha gente lo que estaba ocurriendo ese día, ¿no? Sí, como comunicador, seguramente es lo más importante que he contado nunca en un plató. Y lo único bueno, pues intentar haberlo hecho bien, ¿no? Y que la gente que se enteró ese día, pues que se quedara bien ante Andrés y que pensara que estábamos en un trabajo solo y riguroso, que es lo que cada día intento. Cuando salgo un informativo intento que la gente te crea porque te esfuerzas en estar más o menos lo mejor informado posible y en contarlo más o menos lo mejor posible, ¿no? Y poco más, pero es que te repito que en este tipo de actuaciones o de ocasiones tampoco me gusta mucho examinar mi labor profesional. Creo que lo que te rodea sobrepasa con mucho. Cada uno hizo lo que tenía que hacer, los bomberos, la protección civil, los ciudadanos que estaban allí ayudando, y los periodistas también hicimos lo que teníamos que hacer, y para eso estamos. Sí, pero no creo que haya que darle ni más importancia, ni tampoco, en fin, engrosar tu currículum con eso. ¿Qué es lo que más recuerdas de aquel día? ¿Algo que te haga especialmente? No, me quedo con esa declaración, que fue la primera declaración de una mujer por la ventana diciendo son decenas de muertos, son muchos muertos, porque fue realmente el primer momento en el que nos dimos cuenta de que estábamos ante un atentado que iba a marcar nuestras vidas. Y por último, nosotros somos futuros periodistas. ¿Algún consejo que nos darías para si nos encontráramos en una situación como esta, que ojalá no nos encontremos, pero... ¿Algún consejo? Bueno, yo... Es difícil que le pase a la gente, pero puede haber gente que en un momento determinado quiera o crea que va a hacer una crónica más brillante por ser más morbosa. Y si, como te he dicho antes, no creo que hay que eludir a la muerte. La muerte, si la tienes delante de tus narices, tienes que retratarla y contarla, incluso con cierta precaución enseñarla, ¿por qué no? Pero no puedes regodearte nunca en ella. Nunca te puedes regodear en la desgracia. Nunca puedes hacerte especialmente morboso. Si la tragedia es como es un atentado, cuéntalo, que se te puede ver incluso emocionado, se te puede ver incluso ligeramente afectado, pero en ningún momento sobreactúes. Un periodista no tiene que sobreactuar nunca. No se suele hacer en estos casos, pero hay otros muchos de una escala un poquito inferior donde el periodista tiende a sobreactuar un poco, a buscar detalles más o menos morbosos. Bueno, pues no caer en esa trampa. Muchas gracias. Nada. Para empezar, ¿de qué manera te enteras de la noticia de los atentados? Mira, estamos en el estudio aquí, en el 11M. Yo empezaba a las 6 de la mañana el informativo y duraba hasta las 9:30 el informativo. Y entonces, como eran ciclos y bucles de información, cuando se va a acabar un bucle durante los deportes, yo me levanto, salgo fuera y reviso un poco la escaleta para ver si hacía algún cambio, para ver qué es lo que estaba pasando. Y justamente coincidió con el tiempo de deportes que yo salí. Concretamente estaba viendo un vídeo de un caza furtiva de una especie de lobo. Y en ese momento me acuerdo perfectamente que la productora que estaba detrás dijo: hoy acaban de llamar que ha habido una explosión en Atocha. No sabemos si es un atentado o no.
Y ese fue el primer aviso. Claro, eso también nos interesa mucho saber qué es lo que, porque estamos, entre comillas, acostumbrados a atentados de ETA y más o menos estábamos familiarizados, pero yo creo que cada uno pensamos que esto iba a tener una magnitud diferente. O sea, muchos pensaron que era ETA y más adelante ya nos fuimos dando cuenta de que esto no era así. Bueno, en ese momento no. Primero, en ese momento la primera impresión es saber si eso no es un atentado. Eso es lo primero. O ha sido un accidente u otra cosa. Eso es lo primero. Cuando ya nos sentamos y vemos que sí que es una explosión, que hay muertos, que parece que es una bomba o varias bombas, evidentemente no piensa nadie en otra cosa que no sea ETA, pero esto ya sabes que fue una cosa que ocurrió durante varias horas ese día. Luego ya dónde está la frontera a partir de la cual se empezó a pensar que era o no era ETA, eso todavía se pueden escribir libros. Pero desde luego por la mañana, y a esa hora de la mañana, nadie pensó que no fuera ETA, absolutamente nadie. Mira, a las 10 de la mañana estaba el programa de tertulia política de La Respuesta, que venía Pedro Piquera, se sentó, se incorporó conmigo, estuvimos los dos llevando la información del atentado a partir de las 9:30, y vino el invitado de ese día del programa, que era Jesús Caldera, socialista. No había ninguna duda, es que nadie se le pasaba por la cabeza. Ya a mediodía en la redacción alguien me empezó a comentar, oye, si no fuera ETA, pero esto ya fue a primera hora de la tarde, pero como una mera especulación. Pero a esa hora no se nos pasaba por la cabeza, y de hecho empezamos a sacar gráficos con los atentados más mortales de ETA, etc. Pero esto fue un proceso, incluso si quieres, posterior. En esos momentos de los que te estoy hablando, el drama no era saber si era ETA, no, era saber qué magnitud tenía ese atentado. Claro. ¿Y hasta qué punto en un día como ese y en una situación tan grave cambian las rutinas periodísticas? A lo mejor todo se empieza a acelerar o sigue Cambia así. totalmente, ¿no? Es que desaparece la escaleta, desaparece, salta por los aires también, y no hay ninguna otra noticia que no sea esa. En el problema concreto del 11M, además, una de las cosas que a mí me hizo ver que era tremendamente grave lo que estaba pasando y tremendamente trágico, te hablo de los primeros minutos, te estoy hablando de las 7 menos cuarto a las 7:15 de la mañana. Es la absoluta falta de información que había. Normalmente cuando hay un atentado, normalmente cuando hay incluso un accidente muy importante con muchos muertos, enseguida siempre te responden algún tipo de organismos oficiales. Llamas a Protección Civil, llamas al Ministerio del Interior y alguien te dice algo, te da información más o menos fiable. Aquello en los primeros minutos era el caos absoluto. Nadie decía nada, nadie contaba absolutamente nada. Y de hecho las primeras informaciones que tenemos son en directo, testimonios por teléfono, en directo en el programa, de gente que está desde las ventanas en sus casas y conseguimos localizarles contándonos cómo ven decenas de muertos junto a los andenes del tren. Y además me acuerdo de una señora que dice, le pregunto, pero ¿cuántos muertos ve usted? ¿Cuántas personas en el suelo tendidas? Dice, decenas, son muchísimas. Y a partir de ahí ya te das cuenta que estamos hablando de muchísimos muertos, esos primeros minutos. Y luego la primera información oficial yo creo que no empieza a llegar hasta el cabo de por lo menos 20, a mí se me hicieron eternos, pero por lo menos media hora sin que supiéramos nada por vías oficiales. Eso es también algo que queríamos ver, y es que el presidente del gobierno llamó personalmente a los medios. ¿De qué manera se os transmite? O sea, ¿con quién habla y de qué manera se os transmite? El presidente del gobierno, que yo sepa, lo que hizo fue mucho después, llamar a los medios y a un nivel de jerárquico muy superior. Claro, Desde luego a mí no me llamó. Claro. Y eso fue en una fase posterior. Eso ya fue una fase en la que empezó, digamos, una vez que se había producido el atentado, empezó la incertidumbre sobre si había sido ETA o no. Claro. En un contexto en donde ya se sabe que había elecciones en los 2 días. Entonces sé que, sabemos todos, el presidente del gobierno llamó a los medios, europeos también, asegurándoles que estaban convencidos en el gobierno que era ETA, pero yo sé lo mismo que tú a través de la prensa, no sé más, porque a mí no me llamó. ¿De qué manera, quién os transmite esa llamada? Esa llamada fue muy posterior, yo te estoy hablando del momento del programa. Esa llamada fue muy posterior y a mí no me la transmite nadie. Yo sí que te puedo contar que cuando estuve aquí por la tarde, por la noche,